Bien, inicio entonces ahí la grabación, martes 29 de septiembre. Hoy en esta clase con Caro empezamos a pensar la posibilidad de avanzar con una temática que es muy interesante, que es el derecho a la ciudad y que tiene mucho que ver con lo que ustedes desarrollaron en la última monografía. Dentro de la asignatura, ayer lo que hicimos fue cargar como tema nuevo, tema 1.3, el derecho a la ciudad, y dentro de lo que nosotros cargamos, por ahora es un documento que se denomina el derecho a la ciudad, que ya le vamos a dar la precisión de qué parte de ese documento queremos que lean en carácter de obligatorio y qué partes son optativos, es un documento. Recordame, Caro, 60 y pico de páginas tienen total. No, menos, 30 O y menos. pico. De lo cual nosotros les estamos pidiendo que lean las primeras 18 y 19, que habla de la temática. Ya les vamos a precisar dónde tienen que leer como en carácter de obligatorio. Y como complementario hay otras partes del documento que también lo pueden leer. Se vincula directamente con el tema que veníamos trabajando. Y en la clase de hoy vamos a dividir la clase en una primera presentación que va a arrancar Caro, contando algunos aspectos que tienen que ver con el derecho a la ciudad. Luego vamos a ver una metodología participativa que tiene un pequeño video de 2 minutos que lo vamos a pasar acá y va a quedar también grabado en el campus. Y les vamos a contar cómo se puede tomar una metodología, adaptarla a la realidad que puede aplicar cada uno de ustedes en un barrio o en una localidad para llevar adelante una metodología relacionada al derecho a la ciudad. O sea, tratando de ver entonces en esta clase, primero una parte conceptual o más teórica o más de la filosofía que aporta el derecho a la ciudad, y una segunda parte que tiene que ver más con, bueno, mirá, hay una metodología que te permite de alguna manera bajar a territorio esa mirada, ¿no? Como una de las tantas que existen en el tema de derecho a la ciudad, que es un tema más que interesante, que es un tema a nivel global, que lo van tomando desde cada lugar y le aplican a partir de lo que cada lugar entiende y de lo que la comunidad entiende, cómo se puede aproximar a ese derecho a la ciudad. Caro, si querés arrancar con la presentación, vamos con la presentación y después vamos con ¿Querés que pasemos el videíto primero? El que yo te pasé. Dale, genial, genial. Dale. Yo acá lo voy a buscar, me van a dar un segundo. Vos, Caro, tenés que llenar el aire, como el radio, ¿viste? Tenés Bueno. Bueno, ¿tienen alguna idea más o menos del derecho a la ciudad? ¿Algo lo han leído, escuchado? Yo algo he leído, leí el libro El derecho a la ciudad de Harvey, ¿es? No. Está el de Harvey, que es más por año, sí, que se llama Ciudades Rebeldes, y si no, el de Lefebvre. Bien, sí, leí el de Ciudades Rebeldes, no leí el de Lefebvre, pero sí me llama mucho la atención el concepto, y sí he leído algo más suelto sobre el derecho a la ciudad en la Edad Media, digamos, como orígenes de la idea de la ciudad y esas cosas, pero muy como suelto. Muy bueno. ¿Alguien más que conoce el concepto? Bueno, miren, si les parece, arrancamos con la presentación, nos ponemos en órbita y hacemos después, en todo caso, una revisión. Comparto pantalla, avísenme si están viendo y pongo el micrófono para aquel lado. Todo lo que ha sido el planeamiento territorial tradicional ha carecido de instrumentos participativos en general. Y si bien hay experiencias de planeamiento participativo... ¿Cómo, Caro? Perdón. No era el otro, este va después.
Bueno, entonces espera, ahora me bueno. explicaste. Vamos a ir con el que vos me mostraste Claro. por mail. Vamos. Es. El primero era, ¿no? Sí. Sí. Pasa que a veces las descargas están un poquito complicadas. Sí. El desarrollo de nuestras ciudades y el territorio deben estar guiadas por principios, derechos, obligaciones y potestades que aseguren el bien común, la igualdad de derechos, así como también la preservación del medio ambiente, áreas naturales y especies. El primer conjunto de derechos que debe resguardar la nueva Constitución son los derechos humanos. Los derechos humanos otorgan la igualdad de derechos a toda persona y se basa en el derecho a vivir dignamente. Para ello, cada persona requiere de diversos derechos, como derecho a la educación, la cultura, salud y previsión social, trabajo, alimentación y justicia, y otros derechos relacionados con la ciudad y el territorio, como el derecho a contar con un medio ambiente sano y seguro, el derecho de opinión y a la información, a participar en los asuntos públicos, a la vivienda, a la propiedad y al patrimonio natural y cultural. Los derechos humanos son universales, indivisibles e inalienables. Todos estos derechos tienen un efecto en el territorio y nuestro hábitat. Las personas no vivimos aisladas, sino en un territorio donde convivimos con otros. Para vivir necesitamos de equipamiento e infraestructura, de vivienda, de trabajo, zonas de producción, transporte y también necesitamos disfrutar de espacios públicos y áreas naturales. La ciudad y el territorio son fruto de decisiones. ¿A favor de quién se toman? Creemos que el territorio debe estar supeditado al bien común y al ejercicio de los derechos humanos. Bien. Bueno, la intención un poco de que vieran el video antes era un poco de que empezáramos a pensar el derecho a la ciudad en relación a lo que veníamos viendo sobre la gestión integral del hábitat, el uso de todos estos instrumentos, después de que hayan hecho la monografía, que a muchos con los que estuvimos hablando y consultando, charlamos esto de qué importante que es la reflexión de ustedes, de construir ciudad y hacia qué ciudad, qué entendemos por ciudad. Un poco en ese marco es que queríamos empezar a pensar el derecho a la ciudad. Denme un segundo que voy a conectar mi compu y les pongo la... Bueno, entonces, una ventana de pantalla. Ay, no me... Ah. Bueno, me dice que tengo bloqueada la pantalla temporalmente, no sé por qué. Ahí veo. Si puedo de nuevo. Ahí está. Bien, ¿pueden ver? ¿Sí? Ahí va en camino, Caro. Sí, ahora sí. Bien, bueno, este es cortito, la intención, bueno, como les decía Javi al principio, ustedes van a tener material de lectura, la presentación está basada en eso. La idea es como poderles dar un paneo antes de que ustedes se sienten a leerlos para poder entenderlo un poco más, pero quédense tranquilos con todos los conceptos que vamos a ir desarrollando, que después van a tener un material de dónde sacarlos y leerlos ya por escrito. Bueno, la intención es un poco contarles cómo llegamos a la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, que tiene que ver con el archivo que ustedes, el documento que van a leer, y qué es la Carta. La Carta que se termina de publicar, en realidad no se termina, pero se publica en 2005, conformada por un montón de organizaciones civiles y gente comprometida, y bueno, organizaciones más que ya vamos a ver, lo que intenta es funcionar como un instrumento aplicable, como una serie de postulados y componentes que tiene este derecho a la ciudad para que los gobiernos locales lo puedan llevar adelante. Bueno,
Antes de llegar a eso, yo les quiero explicar desde dónde nace la idea del derecho a la ciudad. Los primeros antecedentes, sobre todo de fines del siglo XIX, tienen que ver con las luchas de los trabajadores, en este caso en relación a las condiciones habitacionales de lo que eran los barrios industriales y las zonas populares, donde ya se empezaban a evidenciar la segregación y la inequidad de las ciudades. Todo esto, obviamente, que se ve agravado en la época de guerra, y yo acá lo que rescato es las políticas, las un poco más integrales, si se quiere, que se empiezan a aplicar en el periodo de posguerra. Estamos hablando mitad del siglo XX. Bueno, el tipo de políticas tenían que ver con reconstrucción de viviendas nuevas y algunos mejoramientos, pero pensar la vivienda como un derecho, como un acceso, fuera de lo que significaba el mercado inmobiliario, el mercado de suelo. Entonces, uno de los principales postulados tenía que ver con esto, con el acceso al suelo y a la vivienda. ¿Cuáles son las grandes críticas a ese tipo de políticas y por la cual también se entiende que fracasaron? Ha sido, por ejemplo, el bajo nivel de participación que hubo en ese entonces por parte de, como les decía, por ejemplo, los trabajadores o las organizaciones. En un contexto un poco más reciente, encontramos que producto de la crisis económica de los fines de los años 60 y 70, y la elección y la renovación de que vuelven a la política y a los gobiernos los partidos más conservadores, como ustedes sabrán del liberalismo, en ese momento neoliberalismo de Margaret Thatcher en el Reino Unido, Ronald Reagan en Estados Unidos, que empiezan con esta fuerte impronta del capitalismo y el mercado es el que regula. Entonces eso empieza a atentar contra un montón de tipos de derechos, no solo los laborales y sociales, sino los que tenían que ver con la vivienda, el transporte, los servicios, los equipamientos, todo lo que hace a la equidad y a la integralidad del hábitat. Eso se deja de lado. Desde ahí, por ejemplo, ¿esto en qué tiene relación? Desde esas épocas, esos años, por ejemplo, Argentina trae un déficit estructural habitacional, que tiene que ver con la falta de atención integral en tantas décadas. Bueno, un poco de esto que les contaba al principio de la Carta Mundial, que tiene que ver con procesos que se han dado tanto en Europa como en Latinoamérica, y a principios del siglo XX, como ustedes pueden ver ahí, tanto a la derecha y a la izquierda. Por ejemplo, en Latinoamérica tenemos la Revolución Mexicana de 1910, que determina, por ejemplo, una constitución, la Constitución de Querétaro. Querétaro es como una provincia, un estado mexicano, que en 1917 es una de las primeras constituciones que toma la vivienda como derecho. Es como si hay un gran avance para lo que significaba en la época. Algo parecido pasa en la República de Weimar en 1919, donde se empiezan a poner a discutir los derechos sociales y políticos, se amplía eso y se pone como énfasis en que esto debe ser llevado adelante por los gobiernos locales. Después hay ustedes como pueden ver ahí, algunos otros avances en materia de derechos que son más contemporáneos, por ejemplo en Francia, en Escocia, en la década de los 90 y de los 2000, y en Brasil y en Colombia también, fines de los 90 y fines de los 80. Eso es como para que ustedes tengan algunos ejemplos, para que sepan que esto de alguna manera se ha podido implementar o ha dado letra a algunas de las normas que hay a escala nacional de algunos lugares. Esto lamentablemente como que no es lo más común. Digamos, el derecho a la ciudad no está reglamentado en la Carta Mundial, es un pacto mundial. Ustedes acá pueden ver como los escenarios fundantes, yo voy a ir hablando, pero como para que ustedes lo vayan por ahí pensándolo en años. Estamos hablando de acá, de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. Lo que viene a ser, como les decía, es este instrumento que tiene postulados y tiene como métodos a seguir para que los distintos gobiernos locales, nacionales, regionales, puedan llevar adelante esto. Lo que a nosotros nos interesa es que podamos conocer
cuáles son estos componentes, cuáles son las variables que maneja la Carta Mundial y hacia dónde va y qué ciudad piensa. Y que eso lo traigamos un poco a nuestra realidad, a nuestros contextos, y veamos en estas ciudades que veníamos estudiando y que ustedes venían analizando en el práctico, con respecto, por ejemplo, a los instrumentos que se utilizaban en las ciudades, cómo eso hacía que las ciudades fueran más inclusivas o no, si se daban segregaciones o no, cómo, por ejemplo, los convenios urbanísticos fueron, no sé, haciendo ciudades más inequitativas, por ejemplo. Bueno, cuando pensamos en ciudad, ¿qué ciudad pensamos? Y bueno, la idea es que podamos ir poco a poco avanzando en los que son los pasos al derecho a la ciudad. Javi, vos interrumpime por las dudas, yo no estoy viendo la pantalla. Sí, el único aporte ahí que me parece muy... Esta definición, un poco de trayecto histórico que Caro nos va contando, me parece que es interesante para situarnos en esta construcción del derecho a la ciudad que tiene una trayectoria importante y que va ratificándose a medida que va avanzando en el tiempo, y después organismos internacionales que de alguna manera van tomando estas definiciones de las cartas y los pactos, pueden ser absorbidas por los gobiernos nacionales, por los estados, perdón, nacionales, en sus constituciones, y de alguna manera esto poder llegar a tener definiciones concretas en el territorio, ¿no? Sí, y que bueno, ¿de qué sirven estas declaraciones y convenciones, pactos y demás, si no tienen un carácter normativo y obligatorio? Sirven para poner en agenda, como para marcar la cancha de cuáles son las políticas, hacia dónde quiere avanzar, como por ejemplo, no sé, los ODS, la agenda de las mujeres, nos vienen como desde niveles, y esto puede tener también muchas críticas, ¿no? De cómo se implementa, cuáles son los programas y financiamientos que se bajan y demás, pero lo que no podemos discutir es que los ponen en agenda, se empieza a hablar de esto, así como en su momento se habla en desarrollo, las distintas formas de desarrollo y demás, y también empieza a conceptualizar qué entendemos por ciudad, qué entendemos por inclusión, y bueno, ya eso ahí lo vamos a ir viendo. Pero bueno, quisiera saber si hasta acá más o menos me entienden, ¿no? ¿Cómo van? Más o menos. No veo la pantalla, así que alguno diga sí. Sí, se entiende. Sí, se entiende, se entiende. Manu. Bueno, de acá a mí que me interesa que ustedes vean, por ejemplo, la Declaración de Viena de 1993 es uno de los hechos importantes, históricos más importantes. ¿Por qué? Porque viene como a resumir toda esta declaración de derechos que ustedes ven para atrás, que incluye todas las migraciones, la lucha contra las discriminaciones y demás. A partir de ahí, la carta lo toma esto y lo desarrolla aún más. Vamos a ir bien. Con respecto a lo que decía Manu, por ejemplo, al principio de la charla, tenemos el enfoque teórico del derecho a la ciudad, viene y nace de la mano de Henry Lefebvre, un sociólogo inglés que en 1969 publica el libro llamado Derecho a la Ciudad, que deviene del urbanismo crítico. ¿De dónde viene el urbanismo crítico? Viene de la teoría marxista, viene a replantearnos qué pasa con la plusvalía y el hacer ciudad, qué tienen de fondo los bienes y servicios que están en la ciudad, que bueno, a quien le interese los puede ir leyendo, y continúa una línea teórica que es la que, bueno, mencionaba Manu, que es de la mano de David Harvey, que ahí les puse dos textos, en realidad dos fechas de textos, uno es 2008 y el otro es 2014, que es el de Ciudades Rebeldes, donde él retoma lo que hablaba Lefebvre y lo aplica a un contexto mucho más contemporáneo al nuestro. Creo que Lefebvre era francés, y creo que David Harvey creo que está vivo todavía, Harvey es inglés, es geógrafo inglés. Es verdad. Y trabaja mucho con las luchas sociales que de alguna manera salen a la calle a tomar algunos reclamos, a veces ambientales, a veces laborales, a veces de ciertos sectores sociales, ¿no? Hay una mirada que no es de un lugar, sino que es a nivel mundial, pero con las particularidades de cada lugar, ¿no?
Sí, y bueno, esto de que el derecho a la ciudad, como veíamos a nivel histórico, no viene desde, no sé, una idea de ONU, Hábitat o de como de un organismo internacional solamente, sino que viene de las luchas sociales y las organizaciones que vienen a replantear qué pasaba ahí y ponerlo a discusión. Que después, obviamente, que va tomando lugar en los grandes organismos mundiales, pero justamente por la importancia que cobra. Bueno, lo que a mí me interesa que ustedes vean de este concepto es esto de que el derecho a la ciudad es mucho más que la libertad individual que tenemos para acceder a los recursos, esto de la propiedad privada, de mi casa y demás. Bueno, no, la ciudad es colectiva. Y el hecho de querer cambiar nuestra ciudad también implica en pensar en colectivo, ¿no? Sobre todo está bueno pensar esto en el contexto de pandemia, ¿no? Cómo nos lo replanteamos que, para mí por lo menos, nadie se salva solo. Pero bueno, ahora vamos puntualmente a esto de la Carta Mundial. La Carta Mundial, ¿de qué se trata? Se trata de esto, de ser un instrumento que prevé el cumplimiento de los pilares y los componentes que lo que incluyen son todos los derechos humanos, por eso toma la Declaración de Viena. El derecho a la ciudad lo que hace es defender la implementación de todos los derechos universales, indivisibles, interdependientes, interrelacionados al ámbito urbano y rural, porque pensar que el derecho a la ciudad, yo no quiero que pensemos la ciudad como algo solamente urbano. La ciudad, nosotros, y como lo hemos dicho desde el principio de la cátedra, tiene que ver con un complejo que la ciudad tiene, es lo urbano, lo rural, el periurbano y todo lo que sucede ahí adentro, ¿no? Entonces, bueno, ahí como para recapitular, sí, perdón. Que ahí capaz no para este momento, pero sí me genera como una duda o una pregunta, que es cómo pensar la ciudad como un concepto no urbano o no necesariamente urbano, porque vivimos en un país que tiene una urbanización, una urbanidad, no sé cómo se dice, muy alta comparado con otros países de la región, y me cuesta mucho, sí, me cuesta mucho pensar la idea de derecho a la ciudad en comunidades organizadas no de forma urbana, digamos. ¿Cómo bajar este tipo de planteos a espacios no urbanizados? Y bueno, lo podemos como retomar después, pero no sé, pienso en la escala de Villa María, por ejemplo, ya que muchos son de allá. No es que lo rural está lejísimo de lo urbano y no tiene una interacción, sino que vos viviendo en la parte de la planta urbana, como en el periurbano, como en medio del campo, puedas tener acceso a las condiciones que generan ese hábitat digno, digamos, que puedas, por ejemplo, producir en tu campo y que no tengas una industria al lado que te contamine, no sé, los animales, el agua, ese tipo de condiciones. Por eso pensar la ciudad como un sistema complejo, ¿sí? Igual Otro aporte a lo que te dice Caro, es totalmente cierto lo que vos decís, Manuel, respecto a que en nuestro país, al igual que en Uruguay, somos los dos países que más nivel de urbanización tienen en Latinoamérica. Nosotros tenemos un país que supera el 90% de su población viviendo en ciudades. Ahora, la ciudad está integrada por un ámbito urbano y rural. Es decir, en donde toma injerencia el gobierno local de esa ciudad, dependiendo a la constitución de las 23 constituciones que tiene la República Argentina a nivel provincial, vos tenés un territorio donde ese gobierno local toma definiciones y medidas. En el caso de los gobiernos locales de Córdoba, vos tenés diferentes categorías, y en las categorías que son municipio, ciudad, esa ciudad tiene parte urbana y parte rural. En el caso de Villa María, por ejemplo, más del 60% es rural de la ciudad. Ahí va, claro. Y es un datazo ese, ¿no? La ciudad de Villa María tiene más superficie rural que superficie urbana, porque en realidad la superficie urbana, que es aquella que te definen las redes de infraestructura, que te dan posibilidades de ciertas actividades, no alcanza las 3.500, 3.700 hectáreas, contra las 5.500 que tiene el territorio rural, donde el gobierno local tiene las 8.000 hectáreas en total. Fíjate vos que la ciudad de Villa María es más rural que urbana, y esto pasa, no en todas las ciudades, pasa en algunas, pero digo, es para
para romper lo que muchos conocedores de la ciudad de Villa María tenían en mente cuando nosotros empezábamos uno de los talleres de ordenamiento territorial, empezamos diciendo eso, mirá, nuestra ciudad es rural, y costó un tiempo mostrar con datos de superficie, simplemente haciendo un esquema muy básico, que nuestra ciudad tenía más ruralidad que urbanidad en el concepto. Pero bueno, depende, por supuesto, de cada constitución provincial, de cada tipología de ciudad. En algunos casos están los municipios ciudad, en otros casos vamos a tener comunas y en otros casos vamos a tener territorio de carácter provincial, que es el que queda entre una ciudad y otra, en el caso de Córdoba, pero así con cada provincia en función de las características que tienen en su constitución provincial para definir cómo son las ciudades y los pueblos, ¿no? Claro, porque yo no me hubiera imaginado que la proporción era tan grande. Sí me imaginaba que había como una población rural o un territorio rural importante, no me hubiera imaginado jamás una diferencia tan grande. Y sí veo esto como que hay como un sentido común instaurado de que lo que hay que hacer es urbanizar. Eso es lo que primero me llamaba la atención. Eso era para cerrar el comentario. Una pregunta, Javier. De esa ruralidad que hablas, ¿qué proporción tienen de terrenos que sean del municipio? Todos. Muy pocos. Pero que sea parte del municipio es todo. No, sí, parte del municipio sí, de propiedad me refiero. De propiedad privada del gobierno local, poco. No. Porque vos en realidad en esas 5.000 y pico de hectáreas que te quedan en el ejido de la ciudad, tenés la mayoría o prácticamente la totalidad son de privados. Podés tener algunos tramos de nacionales, como pueden ser las zonas que cruzan los ferrocarriles, o provinciales en algún caso, supongamos con algún sector donde haya alguna infraestructura, ¿no? Pero son franjas que ocupan un tramo de ese territorio, pero donde ya hay alguna actividad, no tienen posibilidad de uso. Lo que sí tiene, y esto es muy importante, el municipio es potestad para tomar definiciones respecto a los servicios y regular los usos y las actividades de los privados en ese lugar. Incluso está la ordenanza, creo que es 7.209, algo así, que es la que estipula en Villa María justamente los usos en lo urbano, en el periurbano y en la ruralidad, para que se den las mixturas que se pueden y lo que no, justamente no invada. Y tampoco pensar en esto que decía Manuel de, bueno, es ruralidad y como es ruralidad, bueno, puedo urbanizar todo. No, ahí se dan otros usos, que hay que reconocerlos también. Y la complejidad del tema ciudad, cuando te vas a una ciudad más grande como Córdoba, empieza a aparecerle el área metropolitana como un área que tiene mayores complejidades porque además de la ciudad de Córdoba empieza a tener un contacto con pequeños pueblos y localidades que la ciudad de Córdoba de alguna manera va urbanizando, va vinculándose, y estos pueblos o localidades, digo, para el norte de la ciudad en muchos casos, en el caso de Córdoba, que es muy interesante analizar esos procesos de conurbación, cuando una ciudad va tocando la otra y hay una línea de continuidad entre una y otra y va generando un área de enorme dificultad a la hora de toma de decisión. Supongamos, ¿cómo tomamos decisiones en esos lugares respecto a alguna cuestión ambiental, alguna cuestión de cuencas, alguna cuestión del manejo de ciertas actividades cuando está en 2 municipios, 3 o varios municipios a la vez, ¿no? Como lo que pasa con la cuenca Riachuelo. Sí. Totalmente. En el caso de Buenos Aires, la diferencia está en que Buenos Aires tiene municipios partidos, que es diferente al modelo cordobés, porque la Constitución maneja otro criterio, y entonces vos tenés por ahí varias localidades con un gobierno local que tienen varias ciudades más un tramo rural, y ese es el partido, y tenés la cabecera de ese partido, por lo cual la Constitución de la provincia de Buenos Aires tiene otro formato de gobierno local. Y eso también es interesante para analizar las distintas características de las 23 constituciones que marcan cuestiones diferentes, porque cada constitución es independiente a la hora de definir los gobiernos locales. Sí.
Sí, Santa Fe también tiene otra forma de organización muy distinta. Incluso Córdoba tiene muchos municipios también por su forma de organizarlos. No, la provincia de Córdoba tiene el récord de gobiernos locales, creo que son 427, Sí. Que es una cantidad enorme. Y a nivel país son 1.400, algo así. En total de gobiernos locales del país creo que son como 4.400 y pico. Lo que pasa es que se divide, una parte son ciudades y otra parte son comunas, entonces por ahí hay una división que tiene que ver con eso, pero hay algunos mapas interesantes del IGN que te dividen, te hacen las manchas de los gobiernos locales, entonces en Córdoba tenés 427 puntos, con otras provincias que son ya zonas o áreas o partidos, como el caso de Buenos Aires. Y por ejemplo, supongo yo que en el caso de Córdoba, bueno, las ciudades que ya tienen, al ser ciudades, digamos, tienen carta orgánica, debe ser más difícil también para acordar ciertas cosas que los pueblos por ahí que se manejan con... digamos, no deciden sobre el lugar y a lo mejor se atienen a lo que dice la provincia. Sí, se han generado... Bueno, eso no quiero irme de tema hoy, porque hoy estamos con derecho a la ciudad, pero digamos, eso tiene que ver mucho con las competencias, que en algunos casos son compartidas entre gobierno municipal y gobierno provincial, y entonces hay toda una serie de estudios como para analizar hasta dónde llegan las competencias y cuáles son concurrentes, cuáles son compartidas, y en ese, sin lugar a dudas, hay un ida y vuelta entre hasta dónde llegan las definiciones de carácter local y hasta dónde llegan las definiciones de carácter provincial, que inclusive en algunos casos llegan a definiciones de la justicia, ¿no? Que tiene que intervenir a la hora de tomar alguna definición, ¿no? Esto pasa en muchos casos y hay de alguna manera jurisprudencia sobre casos donde se toma una definición a nivel local que contradice alguna normativa provincial y allí nacen algunos conflictos, ¿no? Bueno, si les parece, les paso las últimas 2 diapos del derecho a la ciudad, así como vamos avanzando también y podemos seguir charlando todo esto. Bueno, me había quedado en lo que era la definición del derecho a la ciudad, que tiene que ver con el derecho a todas, les habitantes, tanto en el presente y en el futuro. Ya van a ver que ahí abajo dice derecho difuso y colectivo. ¿Por qué es difuso? Porque es un derecho que no tiene como un corte temporal, sino que justamente tiene que ver con las generaciones y con todos los habitantes, tanto en el momento de ahora como los que se vienen para después, como esto de pensar la sustentabilidad, tanto para los habitantes permanentes y temporales. Esto tiene que ver no solo con las nacionalidades, sino pensar en la ciudad como el bien común y bueno, claramente el derecho a la ciudad tiene como aspiraciones muy grandes y a un nivel mundial muy grande, pero bueno, la intención es que podamos por lo menos ir comprendiendo cuáles son los componentes que la forman y hacia dónde podemos ir avanzando para crear ciudades mucho más equitativas y que realmente nos permitan esto, el uso, la ocupación, producir, gobernar y disfrutar de ciudades, pueblos y asentamientos juntos, inclusivos, seguros, sostenibles y entendidos como bienes comunes. Bueno, esto tiene 3 pilares que, si quieren, los vemos por... que tienen que ver con las dimensiones, las 3 dimensiones que trabaja y que incluye la Carta, que tiene que ver con la dimensión política. Esto hace referencia a la agencia política, la capacidad de gestión de los gobiernos locales, regionales, nacionales, de los poderes judiciales, o sea, tanto de lo ejecutivo como judicial y legislativo. Tiene que ver también con la responsabilidad social en lo político, digamos, cuando decimos derecho también hablamos de responsabilidades y nuestro rol como ciudadanos ahí. La dimensión material, que tiene que ver con justamente la distribución espacialmente justa de los recursos, esto de pensar en ciudad común, de pensar
en la producción, en el uso mixto de los recursos, en cómo hacer más eficiente todos los recursos, digamos. Y por último, una dimensión simbólica que tiene que ver con las diversidades, todos los que formamos parte de la ciudad, que tiene que ver con razas, tiene que ver con etnias, tiene que ver con géneros, tiene que ver con justamente visibilizar las diversidades. Esto se compone por lo que ustedes pueden ver ahí, que tiene que ver con una función social, con espacios públicos de calidad, con vincular lo rural con lo urbano, las economías, los tipos de ciudadanías, la igualdad de género, la diversidad cultural, la no discriminación y demás. Y como yo les decía en un principio, acuérdense que esto, bueno, ustedes lo tienen como escrito y que ahí lo van a poder trabajar más en el texto, pero sí saber hacia dónde vamos y hacia dónde apuntamos con esto. Claro, sí. me parece que esos círculos que van definiendo de alguna manera las dimensiones, donde uno puede empezar a mirar en qué grado nuestra ciudad o el lugar donde vivimos tiene algunas definiciones en favor del derecho de la ciudad, me parece que esas esferas, la función social, mirar los espacios públicos y cómo estos espacios públicos son de calidad para la población, de cómo están esos vínculos. Me parece que todas esas relaciones, que podrían ser como dimensiones de análisis, me parece que es interesante como para que pensemos la mirada de hábitat integral, ¿no? Tiene mucho que ver con eso. Sí. Cada esfera tiene mucho que ver con la idea de hábitat integral. Con la integralidad para pensar el hábitat, justamente, porque, digamos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de que es integral? Digamos, ¿a qué se refiere? Bueno, se refiere a poder hacer uso y pensar en todos estos componentes. Algo que yo les quería mostrar y que me olvidé de agregar en la presentación es cómo el foco, esto está en el documento que ustedes tienen para leer, el foco está puesto en aquellas a quienes se les ha vulnerado los derechos, digamos. No porque sean grupos vulnerables o porque no tengan capacidades, sino porque a quienes en el transcurso han sido vulnerados y han sido segregados y tienen como donde debería estar puesto el foco. Estos grupos son las mujeres, los grupos de marginados, y no pensar en el marginado solamente en pobreza, pensar en lo social, digamos, no solo pensar en lo económico, sino pensar en lo social, en lo político, en lo que tiene que ver con migraciones y demás, y sobre todo en aquellos grupos que tienen necesidades especiales y que también necesitamos adecuar las ciudades para que para que todos podamos disfrutarlas, vivirlas, usarlas y demás. ¿Quiénes son los actores que tienen que llevar adelante esto? Por supuesto, los que deberían hacer como allanar el camino y generar las normas y reglas para que esto suceda, deberían ser los gobiernos en las distintas escalas, pero además tenemos nuestra responsabilidad como ciudadanos, como sociedad civil organizada y en las organizaciones ONGs y demás, y no en movimientos y demás, como ciudadanos, como aquellos que no están organizados en algún movimiento en particular, por ejemplo, y el sector privado con el mercado laboral, por ejemplo, con el mercado industrial, inmobiliario, bueno, todo lo que sabemos que está incluido en esto del sector privado. Bueno, la intención ahora es que todo muy lindo de lo teórico, pero es que pensemos, bueno, ¿cómo podemos implementarlo? Entonces, de acá un poco lo que habíamos pensado con Javi era contarles, bueno, ese videito que Javi les había pasado al principio, que nos equivocamos, es el que vamos a ver ahora, que tiene que ver con la metodología de la brújula. Les hago una aclaración, nada de esto tiene los acentos porque me modificaba todas las letras y se leían mal, pero bueno, porque lo leo acá. En esta de la metodología de la brújula, la intención es que ustedes conozcan por arriba, es algo que lo vamos a dejar como complementario, no es para que se vuelvan locos, pero sí que sepan que hay metodologías que usan los indicadores que se pensaron en la Carta Mundial para poder medir los grados de cumplimiento o no de esos derechos o qué tan cerca estamos de generar este tipo de ciudades. Pero pensarlo no solo desde el Estado, sino desde las organizaciones y el sector privado. Y bueno, un poco también, para que pensemos después, es esto de
si nos animamos a exigir, a implementar el derecho a la ciudad realmente para todos y todas, digamos, hacia allá es donde apuntamos como cátedra también, que ustedes puedan reflexionar en de qué hablamos cuando hablamos de integralidad, de qué hablamos cuando pensamos en un hábitat digno y en la mejora de la calidad de vida en general. ¿Sí? Sí, claro, excelente, muy, muy, muy claro. Deja de presentar que quiero mostrarles algo, porque toda esta documentación, toda esta síntesis que armó Caro, que me parece que está bárbara como para entender un poco de dónde viene y cuál es el contexto del derecho a la ciudad, la van a ver ampliada en el documento que ya está subido a la cátedra, al espacio que es el 1.3, que es el derecho a la ciudad, que es este documento que están viendo ahí, el derecho a la ciudad, construyendo otro mundo posible, guía para la comprensión y operación. Queremos que de este documento lean de la página como carácter obligatorio de la página 1 a la página 20. Hay páginas que están en color lila, así que va a ser rápido. O sea que recién por acá empieza, cuenta está el índice, pero esta es la primera parte donde van a encontrar un poco esto que se planteó en la charla de hoy, que van a poder ampliar un poco los conocimientos de qué es el derecho a la ciudad, conceptos, ¿sí? El derecho a la ciudad propiamente dicho, la definición. Acá van a poder profundizar un poco lo que se habló hoy. Estas son las matrices que recién Caro les explicaba y les mostraba. Y van a llegar a los pilares y los criterios que recién les planteó Caro. Sí, como yo les decía al principio, la intención de esta explicación previa es que, porque yo me basé en este texto, digamos, más allá que yo lo vengo trabajando desde mi tesis de grado y demás, al derecho a la ciudad, lo que queríamos hacer con Javi era contarles un poco el documento antes de que ustedes se pusieran a leerlo y así poder comprender mejor los conceptos y poder dialogar con esto, digamos. Y además de la primera parte, que es de la página 1 a la 20, pero que en realidad en limpio deben ser 13, 14 páginas, en la parte final, desde la hoja 30, sí, aparece lo que se denomina la hoja de ruta sugerida para la implementación del derecho a la ciudad, que también lo entendemos que puede ser como información complementaria para aquel que lo quiera ver, con algunas preguntas de cómo se materializa de alguna manera el derecho a la ciudad a partir de ciertos criterios, y ahí tienen el detalle, que son las últimas páginas del documento. Sí, eso nos parece importante como para que lo que charlamos recién de manera sintética y disparadora puedan leerlo en el documento del derecho a la ciudad, que ya está cargado dentro del tema 1. Ahora, si les parece, vamos a ver un video de 2 minutos del doctor Fernando Murillo, que es un amigo de la temática de hábitat y que hace 3 años nos contaba algunas cosas en unos cursos que armamos. No sé si alguno participó, no sé si Gonzalo, ¿vos participaste en algún curso de Murillo en su momento? No recuerdo. O también estuvo en la jornada de hábitat, estuvo virtualmente, ¿no? En la jornada de hábitat del año pasado, capaz que alguno escuchó la charla. Pero bueno, él nos viene a contar esta metodología que se llama la brújula, que está bueno, y que bueno, ya el Javi les va a como introducir un poco para qué, cuál es nuestra intención, que ustedes conozcan no solo enfoques teóricos, sino métodos, como por ejemplo, no sé, a mí me interesó esto para trabajarlo en la tesis, bueno, nosotros acá le damos el paneo como para, por ejemplo, si les interesara, poder usarlo. Yo ahora, si les parece, les voy a presentar, voy a hacer lo que hice al principio, que son los 2 minutitos de video que Fernando nos cuenta de qué trata una metodología. A partir de, nosotros armamos un curso de posgrado hace 3 años y Fernando Murillo nos contó cómo llevar adelante esta metodología que tiene que ver con los derechos humanos y con el derecho a la ciudad, que me parece que es interesante como para ver, a partir de una metodología cual y cuantitativa, bajar a territorio y poder hacer una mirada de estos conceptos, de estos criterios del derecho a la ciudad. Vamos con ese videíto y después les muestro la metodología. Ustedes me dicen si están viendo. Sí, Javi, se ve.
todo lo que ha sido el planeamiento territorial tradicional ha carecido de instrumentos participativos en general. Y si bien hay experiencias de planeamiento participativo, muchas veces tienden a ser dispersas o tienden a realmente no promover la organización de la gente. Y en ese sentido nosotros desarrollamos una investigación que trataba de entender cómo se podía medir el derecho a la ciudad y a partir de esa medición servir para la formulación de propuestas concretas para lograrlo, ¿no es cierto? Y la brújula es una metodología que apunta a facilitar el diálogo entre lo que los vecinos de asentamientos informales y los vecinos en general entienden que son sus derechos humanos no cumplidos, derecho a la vivienda, derecho al agua, al saneamiento, etc. Y los planes gubernamentales que apuntan a resolver esos problemas, pero desde una mirada puramente del Estado. Entonces la brújula intenta generar un diálogo entre los vecinos en su percepción de derechos y en sus propuestas concretas de solución, y el Estado con sus políticas públicas tratar de encontrar una sintonía fina, que ambos se escuchen, ambos se entiendan y ambos produzcan información que puedan ser integradas en un mismo plan. Algo que nosotros consideramos muy importante es no tratar de crear instrumentos nuevos permanentemente, sino tratar de recuperar buenas experiencias de instrumentos pasados, instrumentos que se usaron antes. En ese sentido, toda la primera parte del curso está muy dirigido a entender muy bien cómo se ha venido planificando el territorio, cuáles han sido los problemas, expansión de las ciudades indiscriminadas, avance de lo urbano sobre lo rural, migraciones, etcétera, etcétera, para desde esa mirada más amplia, los jóvenes puedan entender desde su formación profesional y desde el trabajo, por eso apuntamos a equipos que traten de ser interdisciplinarios, que puedan trabajar en forma conjunta, aprender de sus compañeros y de alguna manera, de una forma integral, formular propuestas que sean superadoras y no repetir los mismos errores del pasado. Bien, fenómeno. Eso fue un poco lo que nos contaba Fernando cuando vino hace un par de años, hace 3 años exactamente. Por ahí nos vamos a tirar el lance de que vuelva. El otro día él subió el mismo video, me hizo recordar de este curso, que fue un curso de posgrado, pero participaron estudiantes. Ahí, Caro, estaba de estudiante, ahí creo vos, sí. Ahí en Libro Plano. De distintas carreras participaron, pero me parece que puede ser interesante para traerlo de vuelta, Fernando, para hablar algunas de las cuestiones. Fernando trabaja para Naciones Unidas en el tema hábitat, visita muchos lugares del mundo, tiene una mirada de muchos lugares del mundo que es muy interesante, y labura mucho desde el barrio, ¿no? Desde el lugar, desde la comunidad, desde ahí, desde el lugar donde la comunidad necesita un apoyo para llevar adelante prácticas que cambien esas realidades. Por eso nos parece que su mirada puede ser interesante. Nos vamos a tirar el lance para tenerlo, aunque sea una charlita. Sí, yo le voy a decir que estamos promocionándolo acá en la materia, a ver si antes de fin de año podamos tener una charlita con él. Si se prende, bienvenido. Trataremos de que se pueda adaptar al horario. Ahora con esto de la virtualidad, por ahí estas cosas son más fáciles que en otro momento de que no estaba esta situación de la virtualidad, ¿no? Sí. Bueno, y también pensar, así como aporte, mientras, si vos, Javi, querés buscar el Power, bueno, sí. Cómo así fue con esto de la planificación, pero participativa, ¿no? Que es uno de los grandes focos y de los grandes pilares que tiene el derecho a la ciudad, porque no podemos pensar la ciudad si no somos parte de cuando la pensamos, cuando la discutimos, cuando hacemos el diagnóstico de cómo está y hacia dónde queremos ir. Bueno, para todo eso nosotros como ciudadanos tenemos que ser parte de eso, entonces es clave que cualquier instrumento que quiera aplicar el derecho a la ciudad, sí o sí, sea participativo. Bien, en base a contarles muy brevemente de qué trata la metodología y mostrarles la presentación que en su momento nos dejó Fernando para que también la tengan y analicen estos cuatro grandes ejes que desarrolla la metodología. Lo vamos a breve, el documento lo van a tener subido al campus. Espero que estén viendo ahí, ustedes me avisan. Sí, ahí está. Bien, este documento que lo vamos a subir,
avanza sobre de qué trata la metodología que se denomina la brújula, que era un poco la que recién hacía mención Fernando, a quién está destinada, cuáles son las etapas y en definitiva la metodología en sí. La brújula, bueno, es un instrumento que permite esta búsqueda de entender las definiciones de los derechos humanos en ciertos barrios, sobre todo en los barrios que tienen peores condiciones, los barrios marginales, los barrios de borde, que tienen muchas situaciones insatisfechas, y de alguna manera permite dar un diagnóstico de gran velocidad, de carácter expeditivo, para tomar definiciones. Puede ser su uso y su aplicación en 5 grandes dimensiones. Por un lado, para el diagnóstico y diseño de planes en barrios populares. Por otro lado, la preparación de planes estratégicos y territoriales o códigos de ordenamiento urbano. En investigaciones comparativas de barrios. En evaluación y monitoreo de planes y proyectos y en fundamento de proyectos. Recuerdan que en el último práctico de la monografía, ustedes de alguna manera tenían que tomar alguna de las definiciones. Ya sea tomar un plan y analizarlo, ya sea tomar algún plan, programa o proyecto sectorial, tomar algún instrumento en particular o tomar algún proyecto de intervención. Bueno, esta metodología podría ayudar a tomar alguna definición en alguna de esas 3 líneas de trabajo, ¿no? De lo que es la gestión urbana de la ciudad. ¿A quién está destinada? Bueno, Fernando nos planteaba que podía ser hacia vecinos, hacia personas que tengan alguna definición y a partir de esto, o alguna inquietud de cómo mejorar su lugar, su hábitat, su barrio. Luego también a funcionarios públicos, tanto municipales, provinciales o nacionales, que les permite esta idea de diagnóstico con cierta velocidad. A académicos y organizaciones especializadas, porque al ser metodología puede ser usada por investigaciones, o a empresarios y grupos corporativos, o sea, también esto incluyendo organizaciones que puedan definir algún cambio en ese lugar. Bueno, y después en el proceso, que no me voy a detener aquí, que tiene que ver con etapas metodológicas, el camino es delimitar el barrio, o sea, cuál sería el polígono donde uno va a hacer el análisis, reconocer esas zonas, hacer un análisis de carácter urbano, esto que decía Fernando allí en el diálogo, mirar un poco la segregación y fragmentación, cómo se da ese vínculo del barrio con el contexto, no mirar la burbuja del polígono barrial, sino mirar qué pasa con ese barrio y su contexto inmediato, y después hacer este análisis más duro, más de cálculo, en base a ciertos ejes, cálculo de derechos y organización social, y cálculo de obras públicas y regulaciones, que ya voy a detallar de qué se trata, y esto que permite dar un gráfico, que permite armar unos rombos, que te dan una definición de en qué partes está flaco en cuanto a las definiciones de los derechos, de la organización, de las obras, de las regulaciones entendidas como normativas, y en base a eso definir, bueno, vamos a hacer un pacto barrial y avanzamos en esa línea. Bueno, esta parte de la delimitación, a esto lo voy a pasar rápido, ¿sí? Acá está un poquito explicado cómo es ese proceso, cómo se van ponderando, hasta llegar, todo eso está detallado, en definitiva la metodología. La brújula lo que trata es de llegar a un gráfico de este tipo, ¿sí? Que tiene 4 ejes de análisis. El eje norte, que trabaja el cumplimiento de derechos, dar una valoración. Yo entiendo que esta valoración es de un carácter cuantitativo, es una mezcla para dar la definición y poder llegar a alguna numeración que te permita ponderarlo entre un mínimo y un máximo y tener la definición que está ahí marcada en el centro, que está marcado con estos puntos rojos. En la definición hacia la medición del cumplimiento de derechos subió hasta los 57, 58 puntos. En la definición hacia el este, que tiene que ver con obras y servicios, subió hasta un 42, 43 puntos. Es una ponderación, ¿no? Hacia el sur, que tiene que ver, voy a correr esto, hacia el sur, que tiene que ver con la organización social, es decir, cómo ese barrio tiene una organización preestablecida en cuanto a los vecinos, a su centro vecinal, a las organizaciones que están allí. Y por último, el eje oeste de las regulaciones, o sea, qué definiciones tiene el barrio como para poder llevar adelante estos procesos. Bueno, y después explica básicamente cómo mide los derechos, que sería el norte, cómo mide la organización social, hace
norte y sur trabaja en esta línea, se va preguntando algunas definiciones claves, avanza sobre las regulaciones, si hay marcos regulatorios, ordenanzas y definiciones en el barrio, las obras públicas, qué tiene, qué le falta, esto se trabaja mucho, tengo agua, no tengo agua, tengo cloaca, me falta transporte, etcétera, 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 y esto se puede hacer con el grupo de vecinos, con las personas interesadas, y después pasa a una matriz que en definitiva permite esa ponderación en los 4 ejes que ven aquí, de social o poblaciones, y de alguna manera esta planilla matriz te permite numerar, ponderar y dar una valoración, ¿no? Bueno, acá cuento un poquito cada uno de los aspectos más específicamente, esto después lo van a poder ver en el archivo, ¿no? De los distintos factores, sobre infraestructura, equipamiento, accesibilidad, aspectos físicos, sociales y económicos, sustentabilidad, y después la ponderación, cómo le pones una ponderación a esas variables que te permite ir, voy a avanzar un poquito más, ir definiendo resultados de la brújula. En función de esos datos, te va dando resultados sobre las variables que vos cargas, haciendo hincapié en el suelo, en infraestructura, en equipamiento, en accesibilidad. Y esto define de alguna manera cuáles son los caminos a seguir, ¿no? Y una posibilidad de, bueno, una definición de qué se puede hacer de ahí en adelante, un pacto, un compromiso de cuáles pueden ser las mejores para el barrio. La metodología está buena, tiene por supuesto sus limitaciones, como toda metodología, y tiene su posibilidad o nivel de adaptación en función de lo que nosotros encontremos en una localidad y cómo querramos de alguna manera acompañar ese proceso de participación que en definitiva es lo que permite una metodología de este tipo. Bien. Más o menos le fueron entendiendo, ¿no? ¿Quieren que charlemos al respecto? ¿Eso sí o sí es por sectores barriales o se puede hacer a nivel más ciudad, en caso de sean ciudades pequeñas? Se puede hacer, porque vos sabés, Gonzalo, que si esto vos convocás, supongamos, a ciertos actores o agentes que sean referentes de la localidad en distintas áreas, por ejemplo, si vas a trabajar con derechos, podés traer gente que esté trabajando en la temática de diferentes disciplinas. En lo que tiene que ver con obra pública, podés traer a los que trabajan la parte que hace el municipio y la parte que hacen las empresas prestadoras. En lo que es regulaciones, podés traer a quienes trabajan en las regulaciones o códigos que conocen normativas. En lo que tiene que ver con la organización social, podés traer instituciones. Entonces, en esos ejes podés traer referentes que te permitan, de alguna manera, ponderar esos 40, 50, 60 puntos que te permiten definir, bueno, si vos llegás 100% es porque tenés todo, ¿no? Como que en ese eje funciona todo. Seguramente eso no pasa, pero digo, lo podés aplicar a nivel de sector o a nivel de ciudad también. Sí, Es más difícil definir la ponderación, ¿no? Cuando más grande el lugar, tildar sobre los ítems que están en la matriz es más difícil, ¿no? Sí, además esto que tenés, lo importante sí o sí que uno tiene que tener en cuenta es la participación interdisciplinaria, o sea, que estén, y representativa, que estén la mayor cantidad de sectores representados cuando se hace mayor escala, y bueno, que tiene una complejidad mayor porque tenés que primero como un poco, que fue, capaz que lo podríamos haber usado en los talleres, Javi, nosotros, esto de dar información común, porque primero vos tenés que contarles a todos, que todos manejen más o menos como el mismo dato, a nivel ciudad, digamos, de qué hablamos cuando esto de, por ejemplo, lo urbano y lo rural y demás, como para poder empezar a dialogar todos en una misma sintonía y ahí poder aplicarlo. Por ejemplo, en la temática, el área temática 1, que trabaja el tema suelo y vivienda, marca 5 preguntas. La primera es seguridad en la tenencia de suelo. La segunda es la superficie de la vivienda adecuada, de modo que no exista hacinamiento en esa vivienda.
es muy específica, ¿no? La vivienda construida con materiales durables y permanentes, la vivienda en locales con servicios sanitarios propios y la oferta y venta y alquiler de viviendas en precios accesibles. Son preguntas muy específicas, muy orientadas a lo que puede pasar en un barrio, que tienen algún grado de subjetividad, porque vos, ¿cómo sabes el nivel de tenencia que tiene un barrio completo? Por ahí tenés algún indicio de si es suelo tomado, un área tomado, o si hay algún grado de boleto de compra-venta o escritura. Si lo haces sobre la ciudad, ese valor es cada vez más complejo. Y la otra, ¿qué dato vas a buscar vos para poder llenar esos casilleros? Si vos tenés que llenar ese casillero de seguridad de la tenencia con la ciudad, si yo no tengo el censo 2020, que no va a ser 2020, va a ser no sé cuándo, capaz que 2021, tengo el dato de 2010, ¿no? Me tengo que ir, para buscar un dato concreto me tengo que ir muy atrás. Por lo cual, ahí es como que pierde efectividad. Si yo amplío la escala, pierde un poco de efectividad la metodología. Vamos a terminar poniendo, en todo caso, más un alto, medio, bajo, más que una numeración tan exacta, ¿no? Cumple en parte o en un porcentaje, ponele, ¿no? Y ahí es donde puede perder un poquito, porque la metodología busca que te dé un número para que vos, si logras todo, te llegas al 100. Si no lo logras, ese diamante que se va definiendo, es todo lo que se va achicando es lo que te falta para lograr todos esos derechos, ¿no? Sí, y por eso también cuando se mostraron los diagramas, ustedes no sé si vieron, pero uno decía diagnóstico, ¿qué tiene que ver el diagnóstico? Es la foto del momento en cómo están, y el otro, que era la línea punteada, era el plan. Digamos, bueno, del diagnóstico de lo que tenemos, hacia dónde vamos en función de todos estos indicadores que queremos cumplir, digamos, ¿no? Tenés el micro apagado, Javi. Ahí va. Lo que les muestro en pantalla, gracias, es eso, ¿no? El diagnóstico es lo que está en línea roja, que está flaco en algunos puntos, como pueden ver acá, por ejemplo, organización social está flaco y está un poco mejor en los otros ítems, pero está lejos del plan de acción, que es hacia donde quisiéramos estirar estos faltantes en normativa y en regulación, estos faltantes en derechos, para llegar a un posible, ¿no? El que está en el plan de acción sería el trazado posible, porque el trazado ideal, sin duda, sería ir al borde de este diamante, ¿no? Llegar al 100%. Pero bueno, digo, me parece que es una metodología interesante como para diagnósticos de carácter expeditivo, te permiten con cierta velocidad tomar algunas definiciones en el tema, y permiten la lógica diagnóstico y sobre todo, bueno, che, ¿qué hacemos? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo pasamos a la acción? ¿En qué elementos podemos cambiar? ¿En qué cosas podemos mejorar para lograrlo? Es una metodología que puede servir tanto para gobiernos locales como para organizaciones comunitarias o barriales que estén en el lugar, e inclusive para vecinos que todavía no estén organizados, ¿no? Puede ser un punto de partida para un grupo de vecinos que de alguna manera se quiere organizar para llevar adelante algún cambio en su territorio, ¿no? A mí me parece que la metodología tiene ese factor interesante, ¿eh? Permite cierta velocidad a la hora de poder mirar, diagnosticar, y da una lógica gráfica y visual de en qué puntos vos deberías accionar para que esa realidad cambie. Entonces, en eso está más que interesante, y es fácil después, una vez que uno va avanzando en esto de manera participativa, con ese grupo de personas, de vecinos, de actores que uno convoca a estos espacios, es interesante y es fácil poder llevar este proceso de participación para tomar definiciones que tengan que ver con la transformación de ese lugar, ¿no? Sí, y acá Javi Juan y Madero pregunta si las regulaciones serían decretos, por ejemplo, que te respalden ciertas acciones. Sí, para mí a nivel normativo, todo lo que implica una regulación como esto de la regularización dominial, sí necesitas un decreto que lo respalde, sobre todo cuando hablamos de gobiernos locales y demás, para que se pueda implementar. Pero, como ustedes vieron, hay distintas aristas, ¿no? Por ejemplo, el uso de los espacios públicos o cómo mejorar un espacio público, digamos, ahí puede intervenir la sociedad civil o el sector privado, que nada tiene que ver con el hacer un decreto, digamos. Lo importante
que era esto que les decíamos al principio, es que nos parece distintivo de la brújula, es que no lo mira solo desde el Estado, desde el rol del Estado, sino desde los distintos roles y los distintos quehaceres que hay para poder contribuir a esta idea de ciudad como bien común, ¿no? Las regulaciones también son un aporte, bueno, como estas metodologías se aplican en barrios que muchas veces tienen situaciones jurídicas complejas, sí, porque hay tomas de tierra, porque hay definiciones de posibles desalojos, porque puede haber definiciones de instituciones, como puede ser una iglesia, como puede ser algún centro vecinal, o algún tipo de otra organización, como puede pasar en alguna villa de emergencia, donde haya quienes definen algunas reglas de juego adentro de esos espacios. En regulaciones entraría lo formal y lo informal de esas regulaciones. Indagas ahí para ver, porque también cuando vos vas a una villa de emergencia o un barrio marginal, hay ciertas regulaciones que tienen nombre y apellido. Hay ciertas definiciones de lo que pasa en ese barrio, de quién entrega el lote, de quién define qué comercio se puede abrir o cuál no, cómo se maneja el propio espacio público, quién lo utiliza y quién no, etcétera, está en esa parte, ¿no? Es indagar lo formal y lo informal de reglas que son explícitas y que suceden en el territorio, más allá de lo que puede suceder en otro barrio, ¿no? Se entiende el concepto de regulación en una mirada de quién y cómo define las reglas de juego de ese lugar. En los estudios que ha hecho Techo, que es una organización que mira mucho lo que sucede en los bordes urbanos, hay muchas regulaciones de venta de lotes, venta de terrenos que son en manos en las villas de emergencia, y hay comercialización de lotes y de espacios que no hay ninguna organización, hay un nombre y apellido que los lleva adelante. ¿Sí? Sí, ¿no? Y eso es una realidad. Parte de la cruda realidad que viven esas pobres personas y esa pobre familia que está en ese lugar, asediadas por quien define esa regla de juego. Me parece que esto también amplía esa mirada de regulación, ¿no? Sí, sí. Bueno, y también contarles que la brújula es una de las tantas metodologías que hay muchas más, ustedes pueden, o sea, si les interesa el enfoque que intenta dar el derecho a la ciudad, es importante buscar qué otras cosas hay. Por ahí alguien mencionaba de Buenos Aires, también Juan decía que hay un libro de Romina Barros que habla justamente del derecho a la ciudad en la ciudad de Buenos Aires y toca muy de cerca el auge de los barrios privados y country desde los 90, sí, tal cual. Yo, por ejemplo, para mi tesis de grado, yo hice una matriz que dentro de los indicadores tomé mucho lo que decía el derecho a la ciudad, pero lo crucé, por ejemplo, con los principales como postulados que entendemos para el desarrollo local y las fases de las políticas públicas, digamos, son insumos que a nosotros nos pueden ir marcando los distintos análisis que querramos hacer con respecto a lo habitacional, a lo urbano, al ordenamiento territorial en general. Estos se los menciono por ahí porque se acuerdan que en la primer clase yo les preguntaba, bueno, cuál es su interés, hacia dónde quieren ir, un poco con sus tesis y demás, porque nuestra un poco misión con el Javi también es poderlos guiar y ayudar en eso, digamos. Se supone que si están haciendo esta optativa tienen como algún interés por ese lado, entonces la intención es mostrar los diversos enfoques que hay. Nos gustaría preguntarles qué opinan de trabajar en un foro, esta cuestión como temática para tener actividad durante la semana que viene, porque la semana que viene podríamos tomarnos toda esta semana para que lean estas 20 páginas, más el videíto, más se pongan en órbita con la temática de Derecho a la Ciudad, y como una actividad para el martes que viene, armamos para que puedan compartir en el foro con algún disparador caro que podemos escribir. Sabemos que por ahí el foro es medio una metodología que no es tan estricta como la monografía, que hay que citar y demás, que nos permite poder hacer más un conversatorio ahí con el eje del derecho a la ciudad. Me parece que podría ser como para que nos tomemos esta semana en las lecturas y hacer algún aporte ahí.
¿Qué opinan del tema foro? A mí me parece bien la modalidad foro. Bien. Podríamos pensar algo así Sí. como que respondan lo de otros compañeros, digamos, que haya más un intercambio entre ustedes, porque, por ejemplo, el último foro fue, nosotros leímos sus reflexiones, pero está bueno que ustedes también se lean y que se puedan como retroalimentar, digamos. No es tan fácil en la virtualidad, lo sabemos, pero por ahí hacer el esfuerzo de leer al compañero o la compañera y en base a eso también ir reflexionando estaría bueno. Yo como una pregunta que tengo, y te dejo, Roxana, que si querés preguntar algo. Yo un poco la idea, no sé qué opinan, pero me parece que la pregunta del foro de alguna manera podría ser, ¿cómo ven ustedes la viabilidad de aplicar el derecho de la ciudad con una metodología? Me parece que puede ser ahí, ¿no? Si ustedes ven viable la aplicación del derecho a la ciudad con alguna metodología, a partir de, bueno, de los conceptos que se vieron hoy, de la bibliografía que le damos, y un poco de mirar un poquito en detalle la metodología, que yo se las voy a subir ahí para que la tengan. Me parece que puede ser esa como un disparador. Sí, lo Para podemos no después entrar a charlar. analizar al detalle la metodología, que no tiene sentido, porque No, con Caro no. decíamos, esta metodología venía de un curso de posgrado y para llevarla adelante, cuando lo hicimos al curso, te lleva un tiempo, es como que necesitas una primera intervención, un ida y vuelta, llevarla adelante y analizarla con un caso concreto no es tan sencillo porque necesitas una serie de datos que te llevan un periodo de tiempo, entonces no nos da el margen de la materia para bajar a la metodología. No. Pero sí me parece que pensar en el concepto del derecho de la ciudad y la posibilidad de alguna manera, aplicar esos criterios, esa filosofía, a mirar el hábitat de una manera integral. Sí, por ahí también pensarlo desde las acciones cotidianas, si alguno milita en alguna organización, o sea, desde esto que les decía de que que es un derecho y a la vez tenemos responsabilidades, bueno, cómo actuamos como ciudadanía organizada o no organizada para intentar cumplir o acercarnos a lo que implica el derecho de la ciudad. Ya puede ser como por exigencias al gobierno local, como también por participación en los pocos o muchos espacios que haya, no sé, exigencias al sector privado también, digamos, ver qué se les ocurre que ustedes podrían hacer o ya están haciendo tal vez para aplicar el derecho a la ciudad. Roxana, no sé si querías decir algo, yo te corté cuando empecé a hablarnos. No, yo no iba a decir nada. Bien. Bueno, si les parece, para que se puedan poner con las lecturas, dejamos el material. Yo ahora me falta subir solamente estas páginas de la metodología de Fernando Murillo. Abrimos el foro a partir de ahora para tenerlo esta semana y la semana que viene completa, cuestión de que tengan tiempo de leer y empezar las reflexiones de ustedes para el martes próximo. Y seguramente nos vamos a volver a encontrar de acá a 15 días. Un poco vamos a trabajar en el foro con las idas y vueltas y vamos a seguir sumando las temáticas que están en el programa. Si les parece, cortamos aquí la grabación. Nosotros con Caro nos quedamos para subir la info y que ya la tengan ahora, que puedan ya empezar a leer la bibliografía y completar este foro como actividad de lo que sería la temática 1.3, Derecho a la Ciudad. Bien. Bueno, muchas gracias por la clase. Yo me retiro. Gracias. Adiós. Y les avisamos novedades, porque como no nos vamos a ver el martes que viene, les avisamos novedades de las monografías. Gracias, saludos a todos. Adiós. Bueno, gracias. Dale, gracias, nos Bien. vemos. Chao. Adiós. Tenés que tener la grabación o no fue. Ay, se fue el Javi. ¿Qué se fue? Se fue el Javi el que está grabando.